El Filandón, tertulia organizada por Diario de León y La 8 León. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más al Filandón, a este espacio de tertulia que cada semana abrimos en La 8 en colaboración con el Diario de León para analizar los asuntos más destacados que nos ha dejado la actualidad en León, capital y provincia, y también en este caso, como también de vez en cuando hacemos, con una visión más amplia, mirando también a la comunidad autónoma o incluso a todo el país. De hecho, el invitado que hoy tenemos también nos va a permitir dar esa visión más global de la actualidad, porque no es otro que el diputado nacional por el Partido Popular, Alfredo Prada. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en el Filandón. Muchísimas gracias a ustedes, muy amable. Y para charlar con Alfredo Prada, como siempre, también las dos personas que también componen esta mesa, el director del Diario de León, Joaquín Torné. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Germán Abela, jefe de informativos de La 8. Buenas noches. Buenas noches. Gracias también a los dos por acompañarnos en esta mesa del Filandón, como decimos, en la que ya vamos a entrar sin más dilación en el análisis de esos asuntos más destacados de actualidad, y aprovechando, como decimos, la presencia hoy de Alfredo Prada, echamos la vista al fin de semana, esa convención del Partido Popular en Valladolid, y a estos asuntos en las últimas horas que la han teñido, por utilizar la palabra, de polémica, vamos a decir, por esa no presencia de José María Aznar, del expresidente del Gobierno, y de todos los sucesos también en torno a la creación del partido Vox, de cargos o militantes del partido, como ha pasado también en León con Francisco Saurina, que abandonan la formación. Todo este revuelo, por así decirlo, que se ha formado en torno a esa cita, y esas voces que han surgido hablando pues de problemas internos. No sé, Alfredo Prada, cómo lo analizaría, si lo llamaría así o no. Bueno, lo importante, en mi opinión, es que vamos a tener un encuentro de lo que es todo el partido, la mayoría de los cargos públicos del partido participamos en este tipo de encuentros, en la convención, que viene fijado en nuestros estatutos, ¿no? Que los años que no hay congreso, pues celebramos una convención, y eso tiene un objetivo. Eso no es fruto de un capricho ni motivo para hacerse una foto o ocupar un espacio en los telediarios. El motivo es que es el punto de inflexión, el punto de arranque, en este caso para unas elecciones que vamos a tener el próximo 25 de mayo, las elecciones al Parlamento Europeo, y también yo creo que en el ecuador de una legislatura que han sido 2 años complicados, han sido 2 años difíciles, en donde se ha hecho lo urgente, se han tomado las medidas duras para todos, ¿no? Duras para el conjunto de los españoles, y también a veces para el propio gobierno y para los parlamentarios, que hemos tenido que apoyar y defender esas medidas, y que ahora que las cosas, los grandes números, las grandes cifras empiezan a cambiar, que parece que ya se ve la luz al final del túnel, pues es muy importante que allí haya debate, que allí haya participación, que allí se hablen de nuestras cosas, de nuestras propuestas, y de que nos sirva para conseguir lanzar un mensaje a la sociedad española, a la leonesa, pero al conjunto de España también, para decir que se puede seguir confiando en el Partido Popular, que hemos hecho los deberes y que vamos a cumplir nuestros compromisos y los compromisos que asumamos en un futuro, o los que asumamos también de cara a estas elecciones al Parlamento Europeo, que tienen vital importancia, mucho más de la que a veces pensamos, porque cada día nuestra política del día a día se decide en Europa y no aquí. El hecho de que, por no huir, ¿no?, del contenido de la pregunta que me hacía Roberto, el hecho de que haya habido, la coincidencia, ¿no?, en fechas de la salida de algunas personas históricas del Partido Popular, que son decisiones personales, que no cabe otra solución o otra cuestión que respetar. No hay nada más que decir, ¿no? Cada uno es muy libre de optar por seguir en el Partido Popular, salirse del Partido Popular, militar o no militar en el Partido Popular. Y en la ausencia del presidente Aznar, yo creo, él la ha justificado. Yo creo que no hay que darle, en mi opinión, mayor trascendencia, que le ha coincidido con un viaje. Es verdad que la convención, además, se ha organizado prácticamente en el mes de enero. Después de Reyes fue cuando el Comité Ejecutivo Nacional acordó celebrar esta convención en Valladolid, y en estos días. Me imagino que él sus viajes los tendría programados con anterioridad, y ha optado por
continuar con su agenda programada en vez de acudir donde sería bienvenido. Pero en todo caso no hay que olvidar que el presidente Aznar es el presidente de honor de nuestro partido y es para nosotros, para todos, desde Rajoy hasta el último de los militantes, sin duda ninguna es una persona importante, necesaria y vital en el funcionamiento del Partido Popular. Con discrepancias en algunos temas o sin discrepancias que será él el que tendrá que decir o motivar si es por alguna razón de discrepancia, pero lo importante, en mi opinión, es que él ha sido, es y seguirá siendo para nosotros lo que fue en su momento, que fue un gran presidente de este país. Tengo la sensación, y yo creo que es compartida además, que más de una persona de la Dirección Nacional del partido ha sentido más que enfado, alivio. Porque no me imagino yo a Aznar en una tribuna en el Miguel Delibes de Valladolid criticando la política de Rajoy en muchos aspectos en los que no está de acuerdo. Habría sido una situación un poco tensa, ¿no? Yo es que no me creería que el presidente Aznar criticara la política del Partido Popular como tal, o tal como usted lo expresa, ¿no? Otra cosa es que haya puntos o matices que en lo que es una gestión de gobierno, en una etapa que ha sido, como he dicho al principio de mi intervención, ha sido una etapa difícil, donde hemos hecho cosas que a nosotros mismos no nos gustaban. El ejemplo es claro, hemos subido los impuestos y nosotros no somos partidarios de subir los impuestos, pero hemos justificado el porqué de la subida de los impuestos, porque eso también ha supuesto a su vez el poder mantener el estado de bienestar, el poder salir de aquella encrucijada de hace un año en la que estábamos pendientes todos los españoles de la prima de riesgo y de la posible intervención de las autoridades de la Unión Europea a nuestro país, y hoy ya la prima de riesgo nadie se acuerda de ella y ya nadie piensa que España pueda ser intervenida. Al contrario, las noticias que llegan de Europa o las noticias o los datos, pues ya el ministro de Economía habla de crecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente a Aznar, igual que a mí, igual que a mucha gente, igual que al propio presidente Rajoy, no le gustaba la medida de subir los impuestos. Pero ahí también hay que mirar un poquito más allá de lo que ha sido el pasado reciente, y es el compromiso de futuro de bajar los impuestos. El compromiso de que en este momento ya podemos estar hablando de que vuelven los impuestos a como estaban en el año 2011, ¿no? Que es el compromiso del presidente Rajoy, y sin duda ninguna yo estoy convencido que vamos a cumplir. Es decir, que una cosa es la crítica que nos la hace legítimamente además la oposición todos los días, y otra cosa son los matices que puede tener una persona como José María Aznar en torno a la política o a las políticas que se desarrollan por el gobierno. Bueno, él ha sido tremendamente duro en más de una ocasión con la política de Rajoy, pero bueno, eso es lo de menos. Usted ha hablado al principio de buscar en esta convención de 3 días en Valladolid, de buscar un mensaje para lanzar a la sociedad. Mi pregunta es, ¿ustedes han recogido el mensaje que la sociedad les ha mandado durante estos 2 años? Bueno, no estos 2 años, sino durante la última década en la que tanto PSOE como PP, los dos partidos mayoritarios que se reparten un poco el gobierno por temporadas, han recibido de los ciudadanos. Es decir, hay mucho mensaje ahí, hay una desafección tremenda entre los políticos y la sociedad que se traduce, bueno, pues en sucesos como el de Gamonal, que, bueno, pues en fin, una obra más o menos buena para una zona de la ciudad, pues se convierte en una zona de guerra casi. Yo creo que hemos, o yo por lo menos, escuchado esa desafección, esa crítica, esa situación. El partido, yo creo que el Partido Popular es muy consciente, ¿no?, de la situación que en este momento atraviesan la mayoría de los españoles. Somos muy conscientes del gran problema que hay todavía en España, que es el paro, esos más de 5 millones de personas que tienen que encontrar, hay que poner las bases y buscar las fórmulas para que puedan acceder al mercado laboral, para que puedan tener trabajo, y en eso somos muy conscientes, y yo creo que todo lo que salga de esta Convención de Valladolid va encaminado precisamente a resolver problemas de los ciudadanos. Pero además de intentar resolver problemas de los ciudadanos, poniendo encima de la mesa efectivamente la recepción de esa inquietud que la sociedad española ha vivido, no solo en estos 2 últimos años, sino a lo mejor a lo largo de los últimos 5, 6 o 8 años, ¿no? Sin olvidar, y tengo que decirlo porque yo creo que lo mismo que hay que asumir y ser en cierta medida algo autocríticos, también no hay que olvidar la situación que teníamos.
y de la que hemos partido en este momento, en lo que la gente parece olvidar que hace 2 años España estaba perdiendo puestos de trabajo cada día. En el último año ya la balanza ha sido positiva, pequeña, pero positiva, y no nos da ningún tipo de satisfacción eso, porque mientras haya 5 millones y pico de personas en el paro no podemos estar satisfechos ni contentos. Que ha habido que emprender reformas estructurales en este país, fruto de una mala política que se tuvo durante 8 años, en la que parecía aquello que la fiesta no costaba y que la fiesta no iba a tener fin, y la realidad es que se heredó el presidente Rajoy y el Partido Popular una España prácticamente en quiebra, ¿no? Y hoy día ya no tenemos esa situación. Y eso ha sido duro, y eso evidentemente no solo a los más desfavorecidos, que también, por supuesto, pero a la propia clase media, que es el 80%, o somos el 80% de la población española, hemos sufrido y sufrimos las consecuencias de un coste mayor de la vida, de una subida de impuestos, de una bajada de salarios, de una reducción, de pérdidas de puestos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso, evidentemente que somos conscientes que eso ha provocado una desafección. Y nosotros queremos, y ese es el objetivo, yo creo, primordial de esta convención, es poner este país nuevamente en marcha, y que la gente vuelva a confiar y que piense que hay solución y que hay futuro, y que este país tiene un músculo suficiente para salir adelante, y vamos a salir adelante, escuchando evidentemente a toda la sociedad, como la venimos escuchando, porque antes de esta convención incluso el Partido Popular se ha dedicado, incluso hasta en el exterior, se ha dedicado a escuchar a los distintos colectivos y bueno, atender o intentar atender en la medida de las posibilidades esas reivindicaciones que tiene hoy día la sociedad española, ¿no? Y en eso estamos, y desde luego en eso queremos seguir, y que la gente vea en nosotros un proyecto serio, un proyecto que está siendo capaz de sacar a España de esa quiebra que nos había dejado el gobierno socialista, y que en este momento estamos en esa posición, como le decía antes, de ver la salida del túnel, y que las cosas afortunadamente parece que van cambiando. ¿Y tienen confianza en que en esa convención salga todo esto? O sea, quiero decir, hace 3 meses, en noviembre, a principios de noviembre, mediados de noviembre, el Partido Socialista hizo una convención similar, de la cual iba a salir el Partido Socialista tremendamente reformado, en fin, prácticamente se había reinventado el Partido Socialista y sigue igual. Es decir, los estacazos... El Partido Socialista. Sí, los estacazos... Es que nosotros no necesitamos, querido Joaquín, no necesitamos reinventarnos. Espejos. No, pero no reinventarnos. Sí, es decir, nosotros lo que necesitamos es trasladar nuestra confianza en las políticas que este gobierno viene desarrollando, para que la sociedad pueda entender y comprender, 1, que han sido las necesarias, casi las obligadas, me atrevería yo a decir, y 2, que a partir de ahora vamos a seguir desarrollando otras políticas que van a dar ese bienestar que quieren los ciudadanos. Señor Prada, si usted cree que el Partido Popular no se tiene que reinventar, es porque entonces no han entendido el mensaje de la sociedad. No, yo creo que no, la sociedad no nos traslada a nosotros que nosotros nos tengamos que reinventar. Bueno, que reinventen sus políticas. Yo creo que la sociedad lo que nos traslada es que necesitamos bajar los impuestos, que necesitamos subir más las pensiones, que necesitamos que los jóvenes no tengan que salir de España en busca de un empleo. Esos son 180 grados de cambio. Bueno, si usted solo entienda que eso es reinventarse, no, pero es que nosotros, yo creo... creo... Vamos a buscar otra palabra. Puede ser, a lo mejor, que la semántica no sea la adecuada. Esa parece que incomoda, pues bueno, vamos a ver. Pero, insisto, yo creo que eso es lo que el Partido Popular quiere poner encima de la mesa en esta convención, con políticas fundamentalmente. No hay que olvidar que los problemas sociales están en la calle, son una realidad hoy en nuestro país, en España, pero las políticas económicas son las que tienen que dar fruto para resolver esos problemas sociales. Entonces, nos hemos centrado, y yo creo que los próximos 2 años nos vamos a seguir centrando en la economía, en solucionar el problema del desempleo, y que este país funcione y se creen puestos de trabajo, como afortunadamente en estas fechas últimas parece que está empezando a funcionar, ¿no?
Dice usted que en esta convención van a analizar las políticas del Partido Popular, planificar el futuro, pero hay temas importantes que van a dejar fuera del orden del día, como por ejemplo una cuestión especialmente polémica, la ley del aborto, en plena boga, que además ha suscitado bastantes opiniones encontradas dentro de su propio partido. ¿No sería este un buen foro para, ya que están todos reunidos, pues hablar y concretar qué proyecto de ley del aborto quiere el Partido Popular, o todos los integrantes del Partido Popular? Bueno, vamos a ver, en el tema de la ley del aborto, primero no hay que olvidar que es un anteproyecto que dio el visto bueno el Consejo de Ministros y que en este momento está en una fase de informes que son preceptivos, no vinculantes, pero es una fase de informes. Con lo cual tiene que volver al Consejo de Ministros y aprobar un texto no definitivo ni siquiera, sino lo que sería un anteproyecto ya que remite, como proyecto, perdón, remite al Congreso de los Diputados. Y en el Congreso de los Diputados se abre también la posibilidad de presentación de enmiendas, de las propias autoenmiendas que pueda presentar el propio Grupo Parlamentario Popular y finalmente con el debate primero en ponencia, después en comisión y luego en el Pleno salir un texto legal, ¿no? Yo creo que en esta convención no descartaría yo que no se hablara del tema del aborto. En principio hay foros de toda naturaleza, van a participar todos los presidentes autonómicos, van a participar los portavoces parlamentarios, van a participar los ministros, todos los ministros, con lo cual hay una ponencia que habla de la reforma de la justicia, ¿no? Donde va a estar el propio ministro de Justicia, con el alcalde de Sevilla, y donde el alcalde de Sevilla es magistrado de carrera, es juez de carrera, y además fue en su día director general de la Administración de Justicia, hoy es alcalde de Sevilla. Bueno, yo no descartaría que en ese ámbito salga esa cuestión y se intente explicar más y mejor las cosas. Pero vuelvo a decir que estamos en una fase de estudio, de informes, que no está nada cerrado y que es verdad que se ha generado una polémica importante y que cuando el texto salga del Congreso de los Diputados será el momento de decir, bueno, pues el Partido Popular o el Gobierno se ha equivocado o el Partido Popular y el Gobierno han acertado y da una ley. Cuidado, que no hay que olvidar que también es un compromiso electoral, la reforma de la ley del aborto aprobada en la etapa del gobierno Zapatero para volver a la ley del aborto que había en 1985 y que estuvo durante 20 años casi, ¿no? Vigente y no era polémica. Es verdad que hay que introducir en la nueva ley, en todo caso, mandatos de la Unión Europea y también lo que el propio Tribunal Constitucional en algún momento ha señalado en una sentencia, señaló en relación con lo que creía que podría ser constitucional o no. Pero esperemos las cosas. Pero debate en la Convención del Aborto yo no lo descarto. ¿Y usted a nivel personal cómo ve esta ley? ¿Cree que hay algo que mejorar, algo que cambiar el anteproyecto? Bueno, vamos a ver, yo creo que hasta que no llegue el proyecto precisamente a la comisión que tengo el honor de presidir, lo que yo pienso es que había que reformar la ley y que hay que reformar la ley de acuerdo a los parámetros de la ley del 85 que fue pacífica. Hay cuestiones polémicas como lo de las malformaciones de los Hay cuestiones polémicas que en el tema de las malformaciones no se han explicado bien porque no quiere decir que se obligue a la madre tener un hijo con malformaciones, sino que se le exige en vez de un informe psicológico y médico, se le exigen 2 informes, ¿no? Vamos a ver ese tipo de cuestiones cómo quedan, porque evidentemente yo creo que ese debate que se abrió, incluso en el seno del propio Partido Popular, que de alguna manera va a enriquecer el contenido de ese anteproyecto. En este momento el ministro de Justicia ha pedido opinión incluso a muchas asociaciones feministas, ha pedido opinión a las comunidades autónomas, tiene que pedir opinión al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo de Estado, etcétera, etcétera, y cuando todo eso llegue vamos a ver cómo llega el texto. Insisto que cuando llegue a la comisión que yo presido, ni siquiera será el texto definitivo, porque ahí los grupos parlamentarios pueden hacer sus aportaciones. Miedo me da a mí esto de los 2 informes o del informe. Al final, en un país como este, que es el de Rinconete y Cortadillo, del Lazarillo de Tormes, al final esos informes se compran. No es el caso. Bueno. Pero en todo caso, vamos, en el tema del aborto siempre es un tema muy personal.
es un tema muy personal, personal. Y a veces es lógico incluso las discrepancias en el seno de un propio partido, como las tiene el Partido Socialista. Hay que recordar las manifestaciones que hacía el entonces presidente del Congreso de los Diputados, don José Bono, cuando estaban aprobando el texto que permitía a la niña menor de edad, de 16 años, poder abortar sin autorización o sin conocimiento ni siquiera, no ya la autorización, sin conocimiento de sus padres, ¿no? Pero eso es otro debate. Yo creo que bueno, la minoría de edad en este caso... Que al ser un tema tan personal, las opiniones pueden ser controvertidas. Lo que ocurre es que no a todos nos puede gustar todo lo que hacemos o que hace un gobierno, aunque militemos en el partido que esté en el gobierno, pero sí es verdad que si tenemos un compromiso electoral, yo creo que es positivo cumplirlo. Por eso le digo que yo creo que en este momento es una cuestión de esperar esos informes para ver en qué medida el texto que va a remitir el Gobierno al Congreso de los Diputados queda, o incluso que esperemos un poquito más y veamos el texto que finalmente sale del Congreso de los Diputados. Cierto. La convención del fin de semana se ha planteado, aparte de todo este debate de políticas del Partido Popular, también se ha planteado como un escenario de apoyo a la política de Juan Vicente Herrera. Y en algunos casos hay algunos analistas políticos muy avezados en Valladolid y en León y en Burgos, en fin, en todas las provincias de Castilla y León, que lo plantean como una forma de empujar a Juan Vicente Herrera para que repita como candidato en las elecciones del año que viene. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo veo que el presidente y amigo Juan Vicente Herrera es un bastión fundamental, ¿no?, para el Partido Popular, no solo en Castilla y León, sino en el conjunto de España, ¿no? Yo creo que es un hombre que ha acreditado sobradamente su valía, su buen hacer, cómo ha gestionado esta región, incluso en los momentos de dificultad ha sabido, ¿no?, estar al frente de esas reivindicaciones de la sociedad de Castilla y León. Y en este sentido, pues yo creo que muchos estaríamos muy contentos de que el presidente Herrera fuera nuestro candidato. Es verdad que ahí hay un planteamiento también personal, que yo desconozco si él quiere o no quiere serlo, pero desde un plano político, de análisis político, sin ser avezado, sí le diría que para muchos creemos que el mejor candidato que puede presentar el Partido Popular en Castilla y León, sin duda ninguna, sería Juan Vicente Herrera. ¿Es posible que algún cargo público del Partido Popular de Castilla y León diga lo contrario alguna vez? No lo sé. Digo en público, digo en público. En público y en privado, ¿no? Privado pero no sé. Yo creo no que, estaría tan convencido. Lo que en privado a lo mejor, o incluso en público, trasciende más, es una idea, ¿no? Una idea de decir, bueno, llevo muchos años en un mandato, en una responsabilidad tan importante como es la presidencia de un gobierno regional, y a lo mejor es el momento de dar paso a otra persona, ¿no? Bueno, eso... No, si no lo planteo en ese sentido. Yo, en fin, a mí me parece que Juan Vicente Herrera puede ser, seguramente es el mejor candidato que el Partido Popular tiene en estos momentos para renovar la confianza de los castellanos y leoneses, pero bueno, en fin, yo estoy absolutamente seguro que habrá mucha gente en el Partido Popular que tenga sus ambiciones, ¿no? Legítimas, bueno, en todo caso. Legítimas. No, estaría bien escucharlas alguna vez. No, pero tendrán que ser esas personas que tienen esas ambiciones las que yo invito a que se sienten en esta mesa a reivindicarlas o a ponerlas encima en cualquier caso, ponerlas encima de la mesa, para decir, bueno, pues también llega el momento de que yo quiero ser. Como no es mi caso, pues entonces yo digo lo que pienso y lo que siento, ¿no? Y lo que pienso y siento es que creo que Juan Vicente Herrera lo ha hecho bien, lo está haciendo bien y puede seguir haciéndolo bien, y que es una persona que conoce muy bien esta tierra, que está muy cercano a los problemas de esta tierra y que le ha dado en buena medida dado soluciones a todos esos problemas. Y bueno, pues en el contexto en el que nos estamos moviendo en estos últimos años, incluso Castilla y León, bueno, pues sigue caminando, ¿no? Llegados a este punto, vamos a hacer un alto en el camino del Filandón, hacemos una breve pausa, regresamos enseguida para seguir hablando con Alfredo Prada. Hasta ahora mismo.
Aquí continuamos en el Filandón, en la segunda parte de este tiempo de tertulia con Alfredo Prada, con el diputado nacional del Partido Popular, con el que hablábamos de esa convención que tendrá lugar este fin de semana en Valladolid y que servía, nos decía, en parte también para ir mirando ya hacia esas elecciones europeas que también están a la vuelta de la esquina y que también son un momento importante. Lo hablábamos hace 15 días aquí con Eduardo Fernández, también diputado del Partido Popular, y hablábamos de esa importancia que había que darles y que transmitir también de la cantidad de asuntos y la trascendencia que tienen, que se deciden ya más casi en Europa que en los propios estados, ¿no? Bueno, además en esta ocasión hay cosas nuevas, ¿no? Hay cosas novedosas. Primero va a haber un presidente de la Unión Europea que va a elegir el Parlamento que salga elegido. Segundo, el Parlamento va a tener mayores responsabilidades, mayores competencias. Y luego, no hay que olvidar ya que el 70% de la legislación que se produce en España, que se hace en España, pues es procedente de mandatos de la Unión Europea, es decir, mandatos del propio Parlamento Europeo. Lo hemos visto, y a una provincia como León le afecta de muy buena medida con el tema de la PAC, ¿no? De la Política Agraria Común. No es una política que el Gobierno de España haya podido decidir, sino que nuestro ministro de Agricultura, Arias Cañete, ha tenido que irse a Bruselas, a las instituciones europeas, a defender los intereses de los agricultores españoles. Al final lo ha conseguido con atino y con acierto, pero ahí es una prueba evidente de que la agricultura de nuestra provincia y de toda España, pero hoy la de León, va a tener vida y está teniendo vida gracias a la política europea que, de alguna manera, bien defendido por los intereses españoles, le da viabilidad y le da futuro. Sí, lo que yo no entiendo, o sea, el Partido Popular, ¿con qué se daría satisfecho, con qué porcentaje de participación se daría satisfecho en estas elecciones? Es decir, si llegamos al 50% de participación, ya sería un buen dato. Y sin embargo, usted habla de la PAC, pero aquí en León hay dos ejemplos importantes, la PAC y la minería, fundamental. Yo creo que en León ya la gente sabe perfectamente que el futuro de la minería, el futuro de la agricultura pasa por Bruselas, y tenemos un ejemplo muy próximo, que es de ayer precisamente, porque la integración de Caja España Duero, del Banco CEIS en Unicaja, también depende de la aprobación de Bruselas, de la Unión Europea, y sin embargo parece que no nos afecta. ¿No son ustedes capaces de llegar a la sociedad española? Es verdad que dependemos mucho de la Unión Europea. Es verdad que lamentablemente, pero me temo que va a ser así, el tema del aborto, el tema de cuestiones del desempleo, el tema de Cataluña, de esa brote o esa intención independentista, van a estar más en la actualidad del debate electoral que en la realidad de las cosas, que es los problemas de la minería, de la agricultura y de cualquier otra cosa, ¿no? De nuestras propias pensiones, de nuestra propia sanidad, de la propia justicia, etcétera, también depende en muy buena medida de Europa. Y eso es una de las cosas que tenemos que hacer un esfuerzo notable, yo creo que los políticos, para intentar trasladar a la gente que esto no son unas elecciones ajenas y que no nos engañemos, aquí estas elecciones las va a ganar o el Partido Popular o el Partido Socialista. Y en Europa se necesitan partidos fuertes que estén en el ámbito europeo, el Partido Socialista Europeo, el Partido Popular Europeo, que nos puedan defender los intereses de los españoles. Y en cambio muchas veces, y recuerdo el caso de Ruiz Mateos, pues se piensa que como son unas elecciones europeas no se está decidiendo nada y me voy a quedar en casa, o estoy apático, o como no me ha gustado esto que ha hecho el gobierno, pues le voy a castigar votando a otro partido. No, yo creo que tenemos que ser capaces, y ese es nuestro objetivo y nuestra responsabilidad, de trasladar a la sociedad leonesa, uno, la importancia de estas elecciones, dos, la importancia de votar a partidos que pueden tener peso específico en la elección de quien va a ser presidente de todos los europeos, en consecuencia, presidente también de los leoneses y de todos los españoles, y tres, que nuestro debate se centre en los problemas que de verdad se pueden resolver en Europa. Eso es una de las cosas que vamos a sacar también de la convención, una propuesta programática, con un programa electoral ambicioso que permita hacer llegar a la sociedad española el criterio de decir, oiga, que esto es más importante de lo que parece. Y vamos a intentar conseguir que cuanta más participación, mejor. Las encuestas en este sentido hoy son negativas, porque hablan de ese casi 60%
de abstención, que es una manera también de pronunciarse por parte de los ciudadanos. Pero yo creo que tenemos que ser capaces de motivar de la necesaria participación, que es importante porque nos afecta a todos y no podemos dejarlo pasar, ni tampoco jugar entiendo yo, con partidos que o bien no van a tener representación, o si la tuvieran va a ser simbólica de una o dos personas que no pueden representar y defender los intereses de los españoles. Eso es una llamada al voto útil, ¿no? Sin duda ninguna, es que yo creo que hay que decirlo con toda claridad. Es que yo creo que es útil votar a los partidos fuertes, sobre todo para los propios partidos, claro. No, es que es útil para el conjunto de los ciudadanos. Sí, pero ¿y de verdad ustedes no creen que, y cuando digo ustedes me refiero a los dos partidos mayoritarios, a los que teóricamente están llamados a tener presencia en Europa, pues más o menos como usted insinúa, de manera que les hagan caso? Pero ¿de verdad ustedes no creen que va a haber mucha pérdida de voto por la vía de Ciudadanos, por la vía de UPyD, por la vía de Izquierda Unida? Es decir, todo aquello que sea capaz de recoger el malestar social, que es evidente que existe, ¿no? Todo lo que el ciudadano haga hay que respetarlo, punto primero. Obviamente. Punto segundo, yo se lo decía antes, yo creo que hay que optar por las fuerzas políticas que pueden tomar decisiones para defender nuestros intereses. Y eso, nos guste o no nos guste, no solo en España, en toda la Unión Europea, es o el Partido Socialista o el Partido Popular. Son las dos opciones que se confrontan en cualquier punto de Europa, de la Unión Europea, y que van a tener, el que gane va a tener la posibilidad de tener a un presidente de la Unión Europea que defienda, con un gobierno que defienda o no defienda los intereses de los españoles. Ejemplo de la minería. No hay que olvidar que un gobierno socialista pacta el fin de la minería en el año 2018. Un gobierno popular, con todas las críticas que tuvimos que aguantar durante meses y meses y meses, ha sido y es capaz hoy de defender en Bruselas lo que ha pactado aquí con los empresarios y con los sindicatos, para darle viabilidad al sector. Es decir, simbólicamente, cuando hablamos y se escriben páginas y páginas y horas de tertulias hablando de la minería, pues tenemos que pensar que para resolver el problema de la minería necesitamos que haya un partido fuerte que lo defienda, unos eurodiputados que crean en que ese sector puede tener viabilidad más allá del 2018, o aquellos que pensaron en su día que con llegar al 2018, me estoy refiriendo al Partido Socialista, con eso era suficiente y ya no había que trabajar más, y con llegar al 2018 con subvenciones, con ayudas, aquello era suficiente. Nosotros creemos que no es suficiente, que hay que buscar esa viabilidad, y esas son propuestas que nosotros pondremos encima de la mesa para pedir e ilusionar y pedir la confianza al conjunto de los ciudadanos. No puedo pedir el voto porque no estamos en campaña electoral, pero sí hablar de la confianza y sobre todo, que también creo que es importante lo que va a ocurrir este fin de semana en Valladolid, que seamos capaces. El Partido Popular es un gran partido, no hay que olvidarlo, con una militancia que casi se acerca al 1 millón de personas, que ha tenido hace escasamente 2 años un respaldo absoluto, casi como nunca, ¿no? Recordó al año 82 de Felipe González, pues en el noviembre del 2011 nosotros hemos tenido ese respaldo mayoritario y vamos a intentar volver a trasladar a esa sociedad, a la sociedad española, que crean en nosotros, que les podamos ofrecer confianza, sobre todo, y también que les podamos ofrecer ilusión y esperanza, y como les decía antes, y que esto tiene futuro y esto tiene salida. Por volver un poco aquí a España y a la provincia de León y a la comunidad de Castilla y León, para hablar de cuestiones como, por ejemplo, infraestructuras. Últimamente, estos últimos días se ha vuelto a poner plenamente de actualidad el tema de la autovía León-Valladolid. Y ahora porque se tiran los trastos entre el gobierno central y el gobierno autonómico. El gobierno central dice que es la Junta la que impide que continúe la obra de la autovía León-Valladolid hasta Santas Martas, y la Junta dice que no, que todo lo contrario, que ha sido el gobierno el que o no ha tenido dinero o no ha tenido voluntad de continuar ese tramo de autovía.
Bueno, yo lo que dice la Junta de Castilla y León, tengo que decir, uno, que voluntad, no es cierto que no la tenga el Gobierno de España, yo creo que voluntad sí tiene de hacerla, lo que sí puede ser cierto es que no haya dinero, es decir, no estamos en una época en la que podamos estar intentando realizar todo tipo de infraestructuras como se hacía o como se desarrollaba durante años, se hizo en este país. Esa es una infraestructura necesaria para nosotros, para el Gobierno y para el Partido Popular es irrenunciable, pero el Partido Popular de León, el de Castilla y León y el Partido Popular a nivel nacional, y esos problemas que puede haber por lo que son restos de un valor histórico incalculable, pues hay que solucionarlo. Supongo que la competencia se tendrá que delimitar, parece que están esas competencias en la órbita de las comunidades autónomas y tendrá que solucionarse. En estos presupuestos se lleva dinero para esa autovía, tanto saliendo de Valladolid hacia León como una parte de León a Valladolid. Y esos problemas, insisto, se tienen que sentar las administraciones y solucionarlos, porque al ciudadano no le interesa, lo digo porque así lo creo, las peleas entre gobernantes, sean del mismo color político o sean de diferente color. Cuando hablamos de una infraestructura, al ciudadano lo que interesa es que esa infraestructura se realice, se ejecute de una vez. Pero que alguien miente, ¿no? Pero, hombre, a mí me parece, no es que alguien mienta, es que me parece una tomadura de pelo. Es decir, si tú tienes presupuesto para hacer una autovía, a mí me da exactamente igual que la empieces por un punto, o sea, por el punto de salida que por el punto de llegada, porque al final es igual, la salida y la llegada son las mismas. Con lo cual, si no lo puedes hacer por el yacimiento de Lancia, empieza por Valladolid. O empieza por hacer la variante Medina de Río Seco, que sería una de las cosas que daría con la un impulso presupuestaria, claro. Algo se está haciendo. Algo se ha presupuestado para este año. Sí, pero con la se escasez presupuestaria. Pero no se trabaja. Bueno, estamos en enero, los presupuestos son de enero a diciembre. Yo supongo que estén en la fase para las licitaciones y los concursos públicos correspondientes para poder adjudicar las obras, ¿no?, a las empresas. Bueno, insisto, yo creo que lo importante es que se haga, que no nos tiremos los trastos entre administraciones, eso no conduce absolutamente a nada. Pues, esa sensación de tomadura de pelo efectivamente es la que puede percibir cualquier ciudadano, decir, mire usted, la culpa es suya, no, la culpa es suya, vale, pero ¿dónde está la obra? Trabajemos en eso y en eso, es que uno puede nos tenemos que comprometer en mayor medida. Si no se pone de acuerdo uno y no se pone de acuerdo otro, yo, en fin, a mí de momento que no me cobren los impuestos. Y cuando se pongan de acuerdo yo ya lo pago, pero mientras que no se pongan de acuerdo no pago. Bueno, en fin, es que tiene tela. Tiene tela, pero bueno, una los de las impuestos cosas, cubren otras cosas, ¿no? Una de las cosas que hemos apuntado antes es la fusión o la absorción más bien del Banco CEIS por Unicaja. También hemos dicho que depende de Bruselas. ¿Cómo ve esa situación? Porque parece que hoy mismo Unicaja pone una fecha, que es el 31 de marzo, como fecha tope para decidir si sigue adelante o lo abandona definitivamente, porque no parece muy satisfecho con los últimos hechos relevantes que se enviaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores ayer mismo, y parece un ultimátum. ¿Cómo lo ve? Bueno, a mí me gustaría que este tema de una vez por todas se arreglara y se solucionara, y de la manera que fuera. Aquí sí que, como no estamos hablando de administraciones, sí que se pueden echar culpas unos a otros, a lo mejor en las negociaciones. Pero yo creo que llevamos mucho tiempo, ¿no?, hablando de estas fusiones o absorciones, y eso genera incertidumbre, y eso en el sector financiero es lo peor que puede ocurrir, y yo creo que es lo peor que está ocurriendo, ¿no?, porque es de alguna manera una fuga de capitales a otras entidades financieras, ¿no?, en definitiva, una fuga no de capitales, de recursos, en definitiva. Yo creo que eso se tiene que solucionar de una vez por todas. Si hay voluntad, que se manifieste y se haga, y si no hay voluntad, pues que se busque la solución definitiva para dar estabilidad, en un momento además donde nuestro sector financiero en general empieza a recuperar, ¿no?, después de las inyecciones que se han metido en muchas entidades financieras, pues parece que nuestra banca, hoy día ya no hay cajas de ahorro, nuestras bancas, nuestros bancos, pues parece que están posicionándose muy bien para ese momento que necesitamos, que eso es básico, y creo que es una de las cosas que también vamos a poner incidencia, porque ya he leído algún papel en ese sentido, en esa convención y en ese programa para Europa, que es que se recupere el crédito. El pequeño y mediano empresario, el autónomo, el emprendedor, las familias necesitan tener acceso al crédito. Y el crédito no lo dan los gobiernos ni las administraciones, el crédito lo dan las entidades financieras. Si hemos conseguido sanear esas entidades financieras,
que empieza a fluir el crédito, porque eso es lo que generará puestos de trabajo, en mi opinión. Entonces, en el caso concreto que nos afecta a León, porque hay muchas personas, evidentemente, que trabajan en la entidad, que hay muchos intereses en lo que puede ser la ciudad y la provincia de León con esa situación que lleva tanto tiempo, ¿no?, discutiéndose, yo lo que pediría es que se acortaran todos los plazos y que se tomaran las decisiones que hubiera que tomar, que sean las mejores para la entidad y para los ciudadanos, pero que se tomen de forma rápida. El Banco Central Europeo pedía hoy más reformas financieras, o seguir ahondando en la reforma financiera. No sé si eso puede influir o puede significar que todavía este proceso de fusión, pues bueno, pueda tener más pasos posteriores. Como bien señalaba Joaquín, claro, esto depende de la Unión Europea y de los criterios que te va marcando la Unión Europea. Pertenecemos a una sociedad, a un club, que para lo bueno y para lo malo, ¿no? Es decir, y en este sentido a veces se toman decisiones que pueden no gustarnos, ¿no? Pero es así, efectivamente, y tenemos que estar sometidos a lo que la Autoridad Monetaria Europea nos marque en cualquier orden de las cosas, evidentemente teniendo personas, y ministros o secretarios de Estado o directores generales que defiendan los intereses de los españoles. Pero en términos generales yo creo que nuestro sistema financiero, después de la reforma, después de la inyección, una de las reformas estructurales importantes que hubo que hacer, en este momento está en el punto de arranque para empezar a funcionar como un banco con normalidad, que es dando crédito y recogiendo ahorro, claro, el que pueda permitírselo. Sí, ahora que estamos hablando de economía, ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, hablaba de un crecimiento posible del 1% del PIB en 2014. Sin embargo, bueno, seguimos en unas tasas de desempleo del 26%. Yo me imagino que para aquellos que están sufriendo la situación tan, en fin, desastrosa del paro y de empleos en precario, que también, en fin, muchos de los empleos que existen y que se están firmando ahora, de los contratos, son contratos en precario, con poco salario o pocas horas de trabajo. ¿Eso cómo se le explica a un ciudadano que, en fin, que sufre esa situación? Bueno, que son noticias macroeconómicas, pero que son vitales. Sí, la pregunta básicamente es cuándo se va a trasladar eso a la economía. Cuando un país empieza a crecer, y crecer un 1%, significa, uno, ya no estamos en recesión, dos, estamos saliendo de la crisis, tres, lo que significa crecer, en todo caso, es que se crea empleo, se puede crear empleo. España demostró, ¿no?, que es capaz de crear muchos empleos. Con crecimientos más allá del 2,5%. Con crecimientos más superiores al 1, evidentemente, pero que fue capaz de crear muchos empleos, como fue capaz también de destruir muchos empleos. Es decir, la etapa Zapatero dejó un saldo de 3,5 millones de parados en este país, ¿no? Bueno, yo creo que eso es una buena noticia, es una noticia esperanzadora para esas personas que lo están pasando mal y que están buscando encontrar un puesto de trabajo. Dicho eso, también es verdad que se está generando una percepción social de que los empleos son precarios, porque o trabajas pocas horas o porque los sueldos son más bajos de lo que estábamos acostumbrados. Yo diría que eso es una realidad, es verdad, y hay que reconocerlo, pero no hay que despreciarlo. Yo prefiero a un joven trabajando, me gustaría que por 3.000 euros, pero lo prefiero trabajando por 800, a que esté en el paro. Porque, en mi opinión, el paro es un problema, como dato, para el discurso, etcétera. Pero el paro es un drama en lo personal, para un joven y para un adulto, para una persona de más edad, en edad activa, ¿no?, en edad laboral. Entonces, todo lo que sea solucionar el problema personal que tienen esos más de 5 millones de españoles, yo creo que bienvenido sea. No quiero decir que me conformo con eso, buscaré que trabajen más horas, buscaré que estén mejor remunerados, pero prefiero eso a nada, Decía usted que España creó más de 3 millones de empleos, se creó fundamentalmente en base a la construcción. Me imagino que ahora esa opción ya no se contempla, siempre se ha hablado de un cambio en el modelo productivo de este país. Eso viene ligado a inversión, a desarrollo, a innovación, y ustedes, sin embargo, recortan también en investigación, en desarrollo e innovación. No sé si es un poco incongruente. No es incongruente. Vamos a ver, cuando ha habido que ajustar,
se ha ajustado todos los sectores. Eso ha sido por razones de necesidad, no ha sido por el capricho ni por una decisión de optar. Se han ajustado y se ha apretado el cinturón a todos los sectores en un momento de crisis. Yo creo que ya en estos presupuestos de 2014 crece el presupuesto para I+D+I. A lo que usted añadía, yo le añadiría también dos sectores fundamentales, que es el turismo, donde España tiene que jugar, y los datos han sido muy buenos ya, y gracias probablemente a esos buenos datos hemos cerrado el año con cifras positivas en el tema del desempleo. Y luego no hay que olvidar que España está exportando el 40% de lo que produce, y eso es un magnífico dato, porque significa que eso hay que trabajo aquí, que lo que se trabaja y se produce aquí está permitiéndose que no se venda aquí, sino que se esté vendiendo en los mercados de todo el mundo. Y ese es un factor que sí puede ser un eje y motor de una recuperación económica, ¿no? Pero evidentemente vamos a seguir apostando por las nuevas tecnologías, por el I+D+I. En esta ciudad y en esta provincia en concreto creo que hay buena muestra de ello. No hace mucho tuvimos la oportunidad de ver cómo nacía una nueva empresa, ¿no?, en I+D+I. Ahí está el esfuerzo de que el gobierno, a pesar de aquellas voces que decían que íbamos a cerrar todo, el gobierno está impulsando, ¿no?, el papel del INTECO y el papel también que la Junta de Castilla y León viene realizando en toda esta materia de las empresas TIC. Bueno, y nuestro compromiso, ¿no?, con que León sea un eje central y fundamental de las empresas TIC, ¿no?, de las empresas tecnológicas. Y en ese sentido yo creo que los presupuestos este año crecen en I+D+I, y para el año 2015 estoy seguro que seguirán creciendo. Sí, hay un tema que hemos tocado al principio de esta entrevista, pero que yo no quería dejar pasar porque hoy mismo se ha hecho pública una carta de un exconcejal del ayuntamiento, un, digamos, militante histórico del Partido Popular, de Francisco Saurina, en la que anuncia su abandono del Partido Popular, de la militancia, en disconformidad con un montón de cosas. Es decir, la carta es una carta dura, que cualquiera puede ver colgada, mañana publicada y colgada hoy en la página web del Diario de León, en la que hace una serie de acusaciones más o menos en el mismo tono que Vidal Quadras o que incluso Ortega Lara, fundadores de este nuevo partido que es Vox. ¿Cómo se ve en el Partido Popular de León pues en este caso la baja de... Bueno, en primer lugar, con respeto a cualquier decisión, como dije al principio, a cualquier decisión que tome una persona, pues máximo respeto, ¿no? En segundo lugar, yo no comparto, ¿no?, esas reflexiones. Y muy breve, yo creo que este gobierno, en el tema de ese brote independentista, ¿no?, que tenemos en Cataluña, que es serio, que es preocupante, tiene una postura firme. Yo creo que este gobierno no ha cambiado un ápice lo que es la lucha antiterrorista y el tratamiento que hay que dar de apoyo y de defensa a las víctimas del terrorismo. Yo creo que este gobierno en materia económica ha tomado medidas difíciles y complicadas porque era necesario tomarlas, pero que hay un compromiso de tomar y cumplir los compromisos electorales, que fue el respaldo que tuvimos de la mayoría de los españoles. A partir de ahí, mire, yo puedo entender que hay gente inquieta que quiera posicionarse en otros parámetros o buscar incluso, ¿por qué no?, una salida política en lo personal, ¿no? Parece el caso no el caso de Saurina, ¿no?, que estaba fuera ya de la política, pero sí parece un poco el caso de Vidal Quadras, ¿no? Se nos termina que no iba a ir en las listas porque así lo había dicho el Partido Popular, y él ha optado por intentar ir en otra lista, ¿no? Hasta aquí ha llegado este tiempo de Filandón, no tenemos tiempo para más. Muchas gracias a Alfredo Prada por habernos acompañado. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes, muy buenas noches. Y gracias también a Joaquín Torné, a Germán Gabela, muchas gracias por habernos acompañado otro miércoles. A vosotros, buenas noches. Y a todos ustedes, gracias por haber estado ahí un miércoles más. Dentro de 7 días regresamos, así que hasta entonces, muy buenas noches y feliz semana.